Bien, de vuelta con ustedes. Nuestras redes sociales, recuerden que están a su disposición. @en Contexto Piso I, @Carlos Penaloza. Como siempre, sus preguntas, sus comentarios son bienvenidos para nuestros invitados. Las dudas que nuestra audiencia tenga respecto a los temas que abordamos acá son parte de nuestro espacio. El mes de septiembre es tradicional para el sector educativo que inicien las actividades escolares. Sin embargo, en las últimas semanas y en un contexto además donde el sector educativo en el área privada, en el área pública, disculpen, ha estado en la calle exigiendo mejoras desde el punto de vista salarial, referente a lo que tiene que ver con la aplicación del instructivo NAPRE, la violación de las cláusulas establecidas en las convenciones colectivas que están denunciando los sindicatos. En el mundo público está ocurriendo esto, en el mundo privado la situación puede ser diferente, por supuesto, porque no dependen del Estado ni de las aprobaciones que haga el Ejecutivo, sino de lo que puedan acordarse en las asociaciones de padres con las instituciones respecto a la matrícula escolar. Pero lo cierto es que, como corresponde este mes de septiembre, deben darse inicio a las actividades académicas. Sin embargo, el Ejecutivo ha anunciado en las últimas horas, información que es pública, y por ejemplo en el caso del portal informativo del Canal del Estado precisamente se establece que están anunciando el regreso a clases para la primera semana de octubre. Declaraciones del Ejecutivo han anunciado que comenzarán a partir de la primera semana de octubre. La información se ha dado a conocer. También el anuncio de que el 12 de octubre comience el año escolar, que del 5 al 12 de octubre comience el año escolar y que la educación es el motor de transformación para el país. Fausto Romeo está con nosotros de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privadas, ANDIEP, a quien agradecemos que nos acompañe. Gracias, Carlos, gracias por la invitación y aquí estamos, una vez más, pero indudablemente el inicio de clase, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación, su artículo 54 es muy claro, dice que el proceso de la enseñanza comienza el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre. Estamos hablando del 15 o del 16. Estamos hablando del 16, que es un viernes, bueno, vamos a hablar lunes 19 de septiembre, ¿no? Que es lo normal. Y de hecho, en esa misma entrevista que hacen ahí en referencia en el Canal del Estado, la ministra de Ciencia y Tecnología, que a su vez es la vicepresidenta del área social, es decir, educación, salud, todo esto, yo la escuché muy claramente diciendo, pero en septiembre es cuando se hacen las inscripciones, nivelaciones y todo lo que tiene que ser proceso de aprendizaje para los maestros, los educadores. Por sí, he estado monitoreando los colegios que están afiliados en ANDIEP, muchos comenzaron el día lunes 5, pasado septiembre, buscando ordenar administrativamente, inscripciones tardías, poniendo en orden todo lo que tiene que ver, y el lunes 19, formación de los maestros, formaciones de los trabajadores, y por ámbito general, preescolar y primaria comienza la última semana de septiembre, es decir, que en octubre es cuando comienza el bachillerato, y bueno, me imagino que eso es lo que se refiere, igual que las universidades, que sí comienza sobre el 5 al 12 de octubre, que son los que pueden suscitar esta iniciación. No es el caso que la Ley Orgánica de Educación también es clara al definir que son 200 días de actividades, no quiere decir 200 días de clase, ¿no? 200 días hábiles de actividades que deben cumplirse desde el primer día hábil de septiembre, en este caso 16 de septiembre, hasta el último día hábil de la primera quincena de julio. Entonces, no sé en cuándo se puede cuadrar esos 200 días, porque luego de haber estado durante 2 años en pandemia, mira, necesitamos rescatar de nuevo y debemos nivelar todos los aprendizajes de los conocimientos para lo que nosotros decimos calidad de la educación. Claro, la norma es muy clara, esos 200 días de actividades efectivas no es una denuncia nueva, por cierto. Tanto la Asamblea de Educación como ANDIEP han venido denunciando en los últimos años que estos cronogramas se han visto afectados, estos 200 días se han visto afectados por varios temas, particularmente con el tema de las elecciones en su momento, que significaba también un número importante de días que se veía afectado el cronograma. Hoy se está viendo con este planteamiento ya de entrada esa modificación, pero claro, ¿qué significa en la práctica para el estudiante? Para que podamos también contextualizarlo a la audiencia. Claro, mira, la reducción de los 200 días. El contenido programático, de hecho, te puedo decir algo. El de segundo grado, tiene más de 1000 y tantos contenidos que tú para darlo
en 150 días de actividades escolares presenciales, 170 días por decir algo, no te da para cubrir. Entonces, o modificamos la parte curricular, que es un hecho, que realmente va en búsqueda en el Ministerio de Educación esto, o que es un seamos reclamo sinceros. también. Pero entonces también en contraparte yo veo, porque en México sí comenzó el 1 de septiembre clase y culmina en el 31 de julio, o sea, llevando un calendario, porque España comienza precisamente clase el próximo lunes. De hecho, hay cierta autonomía en España en ese sentido, y la comunidad autónoma de Cataluña comenzó este lunes pasado, porque muchos países ya arrancaron. Quiere decir que algo debe aprender, o sea, el afectado indudablemente es el rendimiento del estudiante. Entonces, al final de cuentas, cuando vemos que estamos en el último momento, en el último lapso, que no ha superado el primero y el segundo, y tenemos que pasarlo, porque al fin y al cabo hay una normativa que dice, hay que pasarlo, ¿en qué día lo vamos a hacer? Bueno, mira, pon el 10 y ya está, y se acabó el tema, pero ¿cuál es el aprendizaje que lleva para la casa o para la calle ese joven cuando ya esté en un proceso de producción, de trabajo, cuando necesite elaborarlo? Entonces aquí hay un tema que tenemos que entender claramente. O brindamos una calidad educativa como debe ser, y la educación privada estamos listos, pero el sistema educativo es uno solo. No podemos hablar del sistema privado y del sistema público porque es uno solo. Entonces hay que impulsar de nuevo, y ese mismo artículo que yo te hago referencia, 54 del reglamento, hay un parágrafo único que dice: al menos que haya unos casos excepcionales, como en efecto fue en septiembre del 2020 y en septiembre del 2021, que fuera necesario que no se iniciara, y ahí sí necesitábamos. Muchas preguntas que me hace la gente en la calle, dice, bueno, y entonces el ministerio ¿para qué está? Es nuestro ente rector y acataremos lo que nos diga indudablemente, pero lo estamos manifestando por los diferentes medios de comunicación y presencialmente, porque hemos tenido diversas reuniones en el Ministerio de Educación que le hemos dicho, vamos a iniciar progresivamente, paulatinamente, y de tal manera que el día 5 o 10 de octubre hagan el acto formal del inicio, pero que al fin y al cabo tenemos que nivelarlo. Por ejemplo, un estudiante que va para primer año de bachillerato, de estar de sexto grado con una maestra y va para un bachillerato con 10 profesores, si yo le causo el impacto, mira, lo lógico es que la última semana de septiembre ese grupo de estudiantes se comience a dar con los diferentes profesores, explicarle de qué va el bachillerato, que ya no es la maestra o el profesor o el maestro que te mandaba la clase para que se haga tu tarea, sino que en el momento de interactuar hay un cambio de comportamiento en esto, que hoy en día nosotros tenemos que comprender que si ya un niño con 5 o 6 años maneja una tableta o un celular, cosa que es errada, cosa que no debe suceder, bueno, entonces nosotros tenemos que ir también haciendo esos cambios, esa modernidad, para que al fin y al cabo tengamos un nuevo contexto del currículum que todos necesitamos hacerlo. Este año escolar 2022-2023 va a ser ya con la experiencia 2021-2022, que fue, podríamos decir, el primer año efectivo al 100% en el que se imparte conocimiento en pandemia, porque 2020-2021, por supuesto, estaba empezando el tema pandemia en Venezuela, no se habían tal vez ajustado de cierta forma las normas. ¿Qué aprendizaje queda de ese primer 2020-2021, donde fue un poco más complejo el tema de poder lograr los acuerdos respecto a las métodos y los mecanismos de bioseguridad, a este 2021-2022 y lo que va a comenzar este año? Bueno, fíjate que nosotros, este es el primer año que prácticamente lo hacemos presencial a un 100%, pero siempre estaba esa expectativa. Oye, en algún momento puede repuntar y nos van a suspender, vamos a acelerar, o sea, había esa inquietud, pero culminamos óptimamente, o sea, vamos a ser positivos en este sentido. Hay factores externos que inciden, el tema del transporte sigue incidiendo mucho en el sistema educativo privado, inclusive para que los trabajadores puedan llegar, la cesta alimentaria está afectando, por más que estamos pagando buenos sueldos o inclusive vamos a pagar mejores sueldos para el nuevo año escolar, pero el que está culminando, a pesar de haber pagado o proyectado, pero no cubrió la expectativa, entonces no podemos dejar esa incertidumbre a nuestros trabajadores. Por lo tanto, para el año 2022-2023, que estamos por iniciar próximamente, queremos ya una estabilidad. Necesitamos retomar de nuevo toda la estabilidad que corresponda para lo que es la educación, para que al fin y al cabo podamos dar una respuesta al país. Cuando tenemos a alguien que esté dando propiamente todos los resultados, bueno, ahí vamos a aprovechar. ¿Qué queremos nosotros? Cambio, conducta y que nos permitan trabajar tranquilamente.
Dentro de las propuestas está también la modificación del diseño curricular, ajustado, por supuesto, a las nuevas realidades, y que es un reclamo que no solamente ANDIEP, sino quienes hacen vida dentro del magisterio venezolano y quienes también hacen seguimiento tanto de FENASOPADRES y otras organizaciones, hablan de ese rezago que tiene nuestro sistema educativo en materia de diseño curricular de más de 20, de 30 años. Es momento de plantear estas modificaciones, además la disposición del Estado a entender estas nuevas realidades que está planteando, lo que está pasando en el continente y cómo Venezuela respecto a esto está posicionada. Fausto Romeo está con nosotros, es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privadas, ANDIEP. Hacemos una pausa y de regreso seguimos con más. Recuerden nuestras redes sociales, como siempre sus preguntas son bienvenidas, y saludamos de acá también a Edilia Ruiz, que ya nos ha reportado sintonía desde el estado Lara. Recuerden, @en contexto episodio y @Carlos Penalosa.